Una lujosa gala de Navidad se vuelve mortalmente silenciosa cuando un poderoso millonario pierde el control y patea a su esposa embarazada frente a una multitud atónita. La música se detiene, las cámaras destellan, y cada secreto que él intentó ocultar comienza a desmoronarse. Pero justo cuando cree que nadie puede tocarlo, las puertas se abren de golpe y el padre de ella entra vestido de santa, listo para impartir una justicia que nadie vio venir. Lo que sigue es una historia de poder, traición y una venganza fría e imparable. Cuéntame a qué hora estás escuchando y desde dónde nos sintonizas, y deja un comentario abajo. Quiero saber tu opinión. El salón de baile del Riviera Grand brillaba con una luz dorada y con esa alegría forzada que solo la gente rica sabe fingir. La música flotaba en el aire, violines y risas entrelazándose en un sonido pulido, mientras los camareros llevaban bandejas de champaña que nadie bebía de verdad, pero todos sostenían por apariencia. Cerca del árbol de Navidad de 3 metros, Claire Whitman sonreía como si su mundo no se hubiera estado derrumbando lentamente durante meses. Su vestido azul cielo captaba los reflejos de los adornos. Su vientre de 7 meses, redondo y perfecto bajo las luces centellantes. Parecía la paz misma, aunque por dentro su pecho estaba apretado con el pánico silencioso de fingir que todo estaba bien. Sintió al bebé moverse bajo sus costillas, un pequeño recordatorio de que no estaba sola en esa sala llena de desconocidos. Ethan Hale estaba al otro lado del salón, rodeado de inversionistas, riendo demasiado fuerte, su mano demasiado familiar sobre el brazo de su asistente, Ava Cross. La mujer del vestido carmesí atraía todas las miradas mientras se inclinaba para susurrar algo que hizo sonreír a Ethan con malicia. Claire lo vio todo desde la distancia. La forma en que sus hombros se relajaban con ella. La calidez en su mirada que nunca tenía al hablar con su propia esposa. Se dijo a sí misma que no debía mirar, que no debía hacer una escena, pero su mirada volvía una y otra vez, como si fuera un moretón imposible de dejar de tocar. La copa de champaña en su mano tembló levemente. Alguien cercano mencionó el nombre de Ethan con reverencia, ese tono que la gente reserva para los hombres que poseen demasiado. Claire tragó con dificultad, la garganta seca a pesar de la bebida. Se había vuelto invisible en una sala creada para celebrar a su marido. Cuando los ojos de Ethan finalmente encontraron los suyos, no fueron amables. Nunca lo eran en público. Su sonrisa no llegó a ellos. Se disculpó con el grupo y cruzó el piso de mármol con pasos lentos y deliberados. Su colonia llegó antes que él, ese aroma caro y afilado, que antes significaba seguridad, pero que ahora solo significaba control. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó en voz baja, lo suficiente para sonar íntimo, pero con un frío que cortaba. Claire controló su respiración. «Solo estoy tomando un poco de aire», respondió suavemente. La mandíbula de Ethan se tensó. «Parece que estás de mal humor. No me avergüences esta noche». Ella intentó sonreír, como siempre que él usaba esa palabra, avergonzar. Como si su existencia tuviera que encajar perfectamente en la imagen que él había construido para ambos. «Estoy bien», susurró. «Solo estoy cansada». Pero Ava se había acercado, fingiendo no escuchar mientras hacía exactamente eso. «Está radiante», dijo dulcemente, su tono empapado de veneno. «El embarazo le sienta bien, ¿no crees?». Ethan rió sin calidez, y Claire notó el rápido intercambio de miradas entre ellos, esas que dicen más que cualquier palabra. «Gracias», murmuró Claire, girándose, pero la voz de Ava la siguió como perfume. «Ten cuidado cerca del árbol, querida. No querrías tropezar frente a las cámaras». El insulto fue suave, casi educado, pero golpeó con fuerza. Claire sintió el calor subirle a las mejillas. La sonrisa de Ethan se desvaneció, como si también hubiera notado la dureza de esas palabras. Pero en lugar de defender a su esposa, exhaló con irritación. «Siempre te tomas todo de forma personal», murmuró. «¿Podrías disfrutar de la noche?». Su voz se quebró antes de poder detenerla. «Ella me insultó, Ethan, frente a todos». Sus ojos se oscurecieron, no con preocupación sino con advertencia. «Baja la voz». Se inclinó hacia ella, su aliento rozándole el oído. «Estás haciendo una escena». A su alrededor, la música volvió a subir, los invitados fingiendo no notar la tensión. Claire intentó retroceder, pero su mano quedó atrapada en la de él, firme,
controladora. No cruel todavía, pero cerca. «Suéltame», susurró, mirando las cámaras apuntadas hacia ellos. «La gente está mirando». Los dedos de Ethan se tensaron y luego la soltaron. Su sonrisa volvió en un instante. «Entonces sonríe», siseó. «Es para eso que vinieron». Él la lo hizo. «Porque eso es lo que haces cuando tu marido posee el aire que respiras». Sonrió para las cámaras, para los inversionistas, para el fantasma de la mujer que solía ser. Las luces centelleaban a su alrededor. La orquesta pasaba a otro villancico elegante. El sonido de la riqueza llenaba cada rincón. Y por un breve instante casi logró convencerse de que estaba a salvo, de que esa era solo otra noche incómoda en un matrimonio construido sobre apariencias. Luego, Ava rió demasiado fuerte cerca del bar, su vestido rojo reflejando la luz, y algo en el rostro de Ethan cambió. Sus ojos se endurecieron, su mandíbula se tensó. Murmuró algo sobre controlarte, y antes de que Claire pudiera moverse o hablar, el mundo se inclinó. No hubo advertencia, solo la fuerza repentina de su zapato golpeando su cadera. Un movimiento duro y deliberado que cortó la música como una cuchilla. El impacto la lanzó hacia atrás contra el árbol de Navidad. Los adornos se rompieron sobre el mármol, fragmentos dorados y rojos, esparciéndose por el suelo como sangre derramada. La música se detuvo a mitad de nota. Gritos ahogados llenaron la sala. Claire cayó, abrazando su vientre instintivamente, protegiendo la única parte de su vida que aún era pura. Su cabeza golpeó el suelo con un golpe sordo. El olor a pino, champaña y miedo la envolvió. Por un momento, no pudo oír nada más que su propio corazón, rápido e irregular. Alzó la vista con visión borrosa y vio a Ethan de pie sobre ella. Sus puños cerrados, su rostro rojo, no de vergüenza, sino de ira. No la ayudó, no habló, solo la miró. En algún lugar, alguien susurró su nombre. Las cámaras se habían girado. Docenas de ojos, docenas de lentes capturando el instante exacto en que un hombre poderoso se convertía en un monstruo con esmoquín. Claire intentó incorporarse, el dolor cortándole el costado. Susurró: «Estoy bien», aunque no lo estaba. Necesitaba creerlo. Necesitaba que su bebé lo creyera también. Entonces las puertas se abrieron de golpe. Una ráfaga de aire frío de diciembre entró, trayendo copos de nieve que brillaban bajo las arañas de cristal. Y de esa neblina blanca salió un hombre con un traje de Santa Claus, terciopelo rojo y botas negras, la barba cubierta de escarcha. Su voz tronó en medio del silencio. ¿Qué demonios está pasando aquí? Las cabezas se giraron. Los murmullos se rompieron como olas. El hombre se arrancó la barba falsa, revelando un rostro familiar, lleno de arrugas y furia. «Claire», dijo cruzando la sala con pasos pesados. «Cariño, estás herida». Ethan se quedó inmóvil. La sala contuvo la respiración. Claire parpadeó entre lágrimas, su voz débil pero firme. «Papá». Charles Whitman, el padre con quien no hablaba hacía años, se arrodilló junto a ella, sus manos fuertes temblando al tocar su hombro. «¿Te pateó?», preguntó en voz baja, aunque la respuesta ya estaba escrita en su rostro. Claire asintió una vez. Los ojos de su padre se alzaron para encontrar los de Ethan, y en esa mirada había décadas de poder contenido que por fin se desataban. «Acabas de terminar tu carrera, hijo». La sala permaneció en silencio mientras Charles levantaba a su hija con cuidado. Su abrigo rojo de Santa rozó los cristales rotos. Los copos de nieve giraban por las puertas abiertas, derritiéndose sobre el mármol como pequeñas gotas de misericordia. En algún lugar lejano, un coro infantil comenzó a cantar Noche de Paz, suave y melancólico. Claire cerró los ojos contra el pecho de su padre, sintiendo el ritmo constante de su corazón, el calor de un hombre que había regresado justo a tiempo. Por primera vez en años, permitió que las lágrimas cayeran. No por dolor, no por miedo, sino por el extraño alivio de, finalmente, ser vista. El silencio después de la patada no duró mucho. En cuestión de minutos, los susurros se convirtieron en caos, y el caos en espectáculo. Los teléfonos se alzaron como un bosque de juicio, las luces de los flashes cortando el brillo dorado del salón. Los guardias de seguridad se movieron con incertidumbre, sin saber si debían intervenir o simplemente observar.
porque nadie sabía cómo reaccionar cuando el poder y la violencia chocaban frente a ellos. Charles Whitman, aún con la mitad del traje de Santa puesto, sostenía a su hija en brazos y gritaba pidiendo ayuda, su voz temblando entre furia e incredulidad. «Llamen una ambulancia, ahora», ordenó, y la gente solo se movió cuando entendió que no estaba pidiendo, estaba exigiendo. Claire se aferró a su abrigo. Su respiración era superficial, su mente atrapada en un bucle de sonidos, el jadeo, el silencio, el vidrio roto, el mármol frío contra su espalda. Su bebé se movió débilmente dentro de ella. «Está bien», susurró sin dirigirse a nadie en particular. «Estamos bien». Afuera del hotel, la nieve caía con más fuerza, copos gruesos girando bajo las farolas mientras las sirenas se acercaban. La multitud los había seguido hasta el vestíbulo, rostros pálidos por una mezcla de shock y morbosa curiosidad. Alguien murmuró: «¿Lo viste? En verdad la pateó». Otra voz respondió: «Grabé todo el video». Claire podía escuchar las palabras incluso cuando intentaba bloquearlas, cada frase cayendo como otro golpe. Ethan estaba a pocos metros, todavía rodeado de sus inversionistas, la corbata floja, la expresión cambiando rápidamente entre ira y cálculo. «Fue un accidente», decía a quien quisiera escucharlo, con voz baja pero firme. Ella resbaló. Todos vieron el árbol. Perdió el equilibrio. Charles giró la cabeza bruscamente, su voz cortando la sala. «Si dices una palabra más, te haré lamentarlo». Ethan sonrió con arrogancia, pero no respondió. Por primera vez, se veía pequeño, despojado de su confianza, su imperio temblando bajo el peso de lo que acababa de ocurrir. Cuando llegaron los paramédicos, Claire apenas notó el frío metal de la camilla, ni las luces parpadeantes que pintaban la nieve de rojo y azul. Solo se concentró en la voz de su padre a su lado, la forma en que decía su nombre, el ritmo constante de sus palabras que la mantenían firme entre el desorden. «Estoy aquí, cariño. Estás a salvo. No intentes hablar». Quiso decirle que no lo había llamado en años, que nunca imaginó que aparecería, que aún recordaba su última discusión sobre su matrimonio, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta, mientras las puertas de la ambulancia se cerraban y las luces de la ciudad pasaban por la ventana. El sonido de la sirena se mezcló con el pulso en sus oídos. Pensó en el árbol de Navidad cayendo detrás de ella, en los adornos rompiéndose como los pedazos de su antigua vida. En el hospital, el mundo se redujo a un pasillo estrecho de paredes blancas y olor estéril. Las enfermeras se movían rápido, sus zapatos susurrando sobre el suelo, mientras un médico con bata azul hacía preguntas que apenas podía procesar. «Nivel de dolor. ¿Sangrado? ¿De cuántos meses?» Claire respondía en voz baja, sintiéndose desconectada, como si viera a otra persona hablar. Su padre esperaba fuera del consultorio, caminando de un lado a otro, con el abrigo de Santa colgando de un brazo. Cuando el médico finalmente salió, su rostro mostraba esa calma cuidadosa que los profesionales usan cuando equilibran la verdad y la esperanza. «El latido del bebé es estable», dijo, «pero tendremos que mantenerla en observación durante la noche». Charles exhaló lentamente, cerrando los ojos con alivio. «Gracias, doctor». Entró a la habitación y vio a Claire recostada, pálida pero despierta, una mano sobre el vientre. «Pudo haberte matado», dijo en voz baja. Claire giró la cabeza hacia él, con lágrimas en los ojos. «Ya lo hizo», susurró, «solo que no de la forma que piensas». Por la mañana, la ciudad había cambiado. El video estaba en todas partes, en los noticieros, en los grupos de mensajes, en cada red social que vivía del escándalo. El titular decía: «Millonario ataca a su esposa embarazada en gala de Navidad». Los clips se repetían sin cesar, congelando el momento en que su pie se levantó, el momento en que su cuerpo cayó, el momento en que la sala contuvo el aliento. Extraños debatían si era real o exagerado, si ella lo había provocado, si el dinero haría desaparecer todo. Ethan publicó un comunicado a través de su publicista, calificando el incidente como un malentendido trágico durante una noche estresante. Claire lo vio desde su cama de hospital, su pulso estable, su rostro inexpresivo. Su padre estaba detrás de ella, los brazos cruzados. «Podemos demandarlo», dijo. «Podemos destruirlo legal, financiera y públicamente». Claire negó lentamente con la cabeza.
No se trata de destruirlo, papá. Se trata de terminar con esto. Grace llegó esa tarde, su rostro dulce tensado por la preocupación. Se sentó junto a su hija, acariciando su cabello como cuando Claire era una niña con pesadillas. «Ahora estás a salvo», murmuró. «Eso es lo que importa». Pero Claire podía ver el cansancio en los ojos de su madre, el miedo de que la seguridad fuera temporal, de que hombres como Ethan siempre encontraran una forma de torcer la historia. Y tenía razón. Al caer la noche, nuevos titulares aparecieron. Ethan Hale niega las acusaciones y afirma que su esposa sufrió un episodio por estrés. Su equipo legal hablaba de hormonas, emociones y comportamiento inestable. El rostro de Claire aparecía junto al de él en pantalla dividida, la esposa temblorosa y el empresario sereno. La guerra había comenzado y se libraba en público. Charles caminaba por el pasillo del hospital, el teléfono pegado a su oído, su voz controlada pero cortante. «No me importan las apariencias. Me importa mi hija. Consígueme todo lo que puedas sobre él. Registros financieros, cuentas offshore, propiedades». Colgó, la mandíbula tensa. Cuando volvió a entrar a la habitación, Claire sintió el cambio en él. El padre que alguna vez le advirtió que no se casara con Ethan había desaparecido. En su lugar estaba el CEO que construía imperios y enterraba competidores. «Quiere una pelea», dijo. «La tendrá». Claire cerró los ojos, el sonido del monitor fetal marcando el ritmo en el fondo. «Papá, no quiero venganza», murmuró. «Solo quiero paz». Él la miró por un largo momento, su voz suavizándose. «Entonces, te conseguiremos paz, cueste lo que cueste». Esa noche, la nieve caía en silencio afuera de la ventana del hospital. El ruido de los reporteros se desvanecía con la distancia, reemplazado por el zumbido de las máquinas y el pitido constante junto a su cama. Claire observó los copos descender, cada uno distinto, efímero y fugaz. El bebé se movió suavemente bajo su mano, y por primera vez desde la fiesta, respiró sin temblar. El mundo afuera ardía con juicios y chismes, pero en esa habitación todo estaba quieto. Su padre dormía en la silla a su lado, el cabello gris despeinado, la chaqueta de Santa convertida en manta improvisada. Su presencia llenaba el espacio estéril con algo que ella no había sentido en años: seguridad. En las primeras horas, la enfermera entró para los chequeos rutinarios, su voz suave. «Tuviste suerte», dijo ajustando el monitor. Claire sonrió débilmente. «Lo sé», pero por dentro no se sentía afortunada. Se sentía vacía, despojada de ilusiones, liberada de las mentiras cuidadosas que habían sostenido su matrimonio. Comprendió que lo ocurrido en la fiesta no solo había roto su cuerpo, también la había liberado del último hilo de negación. La versión de su vida construida alrededor del temperamento, el encanto y el dinero de Ethan se había hecho añicos como los adornos bajo el árbol de Navidad. Lo que quedaba era crudo y doloroso, pero real. Cuando el amanecer se filtró entre las persianas, tiñendo la habitación de dorado y gris, Claire susurró una promesa tranquila para sí misma. «Esto termina aquí». No fue la ira la que guió esas palabras, sino algo más firme, más sereno, casi sagrado. No dejaría que el miedo criara a su hijo. No permitiría que la vergüenza escribiera su historia. Afuera, la nieve seguía cayendo, suave e implacable, cubriendo la ciudad con silencio. Claire cerró los ojos y escuchó el sonido del corazón de su bebé, constante y fuerte, la única música que necesitaba oír. Cuando Claire despertó a la mañana siguiente, la habitación del hospital estaba bañada por una luz pálida que hacía que todo pareciera distante, como si aún estuviera atrapada en un sueño que se negaba a terminar. El pitido del monitor fetal fue el primer sonido que registró, seguido del ritmo lento de la respiración de su padre en la silla a su lado. Charles Whitman se había quedado dormido sentado, todavía con el mismo traje de la noche anterior, la corbata aflojada y las manos entrelazadas, como si incluso dormido siguiera vigilándola. Ella lo observó durante un largo momento, notando los pequeños detalles que no había visto en años, las vetas de gris en su cabello, el leve temblor de sus dedos, el cansancio de un hombre que había construido su vida sobre el control y que ahora se encontraba impotente ante el dolor de su hija.
Cuando él por fin se movió, parpadeando para despertarse, su voz fue suave. «Deberías estar durmiendo». Claire sonrió débilmente. «Lo hice. Solo quería asegurarme de que eras real». El doctor entró unos minutos después, con una carpeta en la mano y la calma cuidadosa de alguien acostumbrado a equilibrar la verdad con la empatía. «Buenos días», dijo, mirando de Claire a Charles. «El latido del bebé se escucha fuerte, que es la mejor noticia que podíamos esperar después de una caída así». Claire exhaló un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La voz del doctor se suavizó. «Pero necesitas descansar, sin estrés, sin confrontaciones. Tu cuerpo y tu hijo han pasado por mucho». Charles asintió enseguida, como prometiendo protegerla de todo lo que pudiera alterar su pulso. Pero el doctor miró directamente a Claire. «También tendrás que pensar en tus próximos pasos. Este tipo de incidente no se cura solo con el tiempo». Claire entendió. Los moretones desaparecerían, pero la memoria no. Murmuró, «Gracias». Y cuando el doctor se fue, el silencio se llenó de cosas no dichas que ni ella ni su padre sabían cómo expresar. Grace llegó poco después, los ojos rojos, pero el porte firme, con una bolsa de sopa casera que nadie tenía ganas de comer. «Pensé que tal vez querrías algo caliente», dijo, dejándola sobre la mesa junto a la ventana. Se inclinó y besó la frente de Claire, sus manos quedándose allí como una bendición. «Nos asustaste, cariño». Claire miró a su madre y vio la fuerza silenciosa que siempre había habitado en esos ojos dulces. «Me asusté a mí misma», dijo suavemente. Grace miró a su esposo, su expresión cansada pero decidida. «Charles, ella necesita calma, no titulares. ¿Sabes lo que eso significa?» Él no respondió de inmediato. Su atención estaba en el teléfono, donde el mundo exterior ya estaba convirtiendo su dolor privado en historia pública. «Ya, salió», dijo finalmente. «No hay forma de ocultarlo». Giró la pantalla para que Claire pudiera ver el titular. «Esposa de millonario hospitalizada tras incidente en gala de Navidad». Debajo, una foto borrosa de ella siendo sacada bajo luces intermitentes. Claire la miró hasta que los ojos le ardieron. «Lo hacen sonar como un accidente», susurró. La voz de su padre se endureció. «No es un accidente cuando un hombre levanta el pie contra una mujer, especialmente si está cargando a su hijo». La ira en él era volcánica. El tipo que nace de una mezcla de amor y culpa. Le había dicho años atrás que no se casara con Ethan Hale. Le había advertido que el encanto sin compasión era una moneda peligrosa. Pero Claire había sido joven entonces, deslumbrada por la ambición, convencida de que podía amar hasta cambiar su arrogancia. Aún recordaba las palabras exactas de su padre aquella noche en su oficina. «No puedes arreglar a un hombre que no cree que está roto». Ahora, mientras yacía en una cama de hospital con moretones floreciendo en su piel, finalmente comprendía. Lo miró, con la voz temblorosa. «Tenías razón», él negó con la cabeza. «Ojalá no la tuviera». Más tarde esa tarde, la enfermera bajó las luces y los tres se quedaron en casi silencio. Afuera, la nieve caía despacio, cada copo atrapando la luz antes de derretirse contra el vidrio. El televisor en la pared mostraba en silencio la cobertura del incidente en la gala, los mismos clips repitiéndose una y otra vez, el momento en que el pie de Ethan se alzaba, el momento en que todo se rompía. Claire apartó la mirada, presionando las palmas sobre su vientre. «Aún se mueve», susurró. Su madre sonrió entre lágrimas. «Por supuesto que sí, es fuerte, como su madre». Charles estaba junto a la ventana, su reflejo duplicado en el cristal, mirando la ciudad con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «Intentará manipular esto», dijo en voz baja. «Dirá que fue el estrés o el alcohol o un malentendido. Eso hacen hombres como él, compran su redención». La voz de Claire estaba ronca. «No quiero pelear con él en los medios, solo quiero vivir sin miedo». Su padre se giró, los ojos encendidos. «Entonces pelearemos en privado. Legalmente, yo me encargaré». Ella asintió, demasiado cansada para discutir, demasiado rota para planear. Durante años había guardado silencio, moviéndose por su matrimonio como un fantasma que rondaba su propia vida. Ahora ese silencio había desaparecido, reemplazado por un zumbido constante de ira que la asustaba más que Ethan.
No era la rabia salvaje que arde y se apaga. Era fría, medida, paciente, el tipo que sabe esperar la justicia. Cuando cayó la noche otra vez, el hospital se redujo a un resplandor tenue. Claire permaneció despierta, escuchando el suave ritmo del latido de su hijo en el monitor. Sus padres se habían ido a descansar, aunque sabía que ninguno dormiría. Afuera, los reporteros esperaban, sus cámaras listas para una imagen, sus preguntas tan afiladas como cuchillos. Cada vez que se abría una puerta, ella se tensaba, esperando ver a Ethan entrar con disculpas y excusas, las mismas que solían desarmarla, pero no llegó. En su lugar, una enfermera entró con su teléfono, que había estado vibrando sin parar desde la mañana. ¿Quieres recuperarlo?, preguntó con amabilidad. Claire dudó, luego asintió. El primer mensaje era de Ethan. Lo siento, fue un malentendido. Podemos arreglarlo. Luego otro. Sabes que te amo. No hagas nada tonto. Y finalmente, el que le revolvió el estómago. Si hablas con alguien, lo lamentarás. Miró las palabras durante un largo momento y luego las eliminó una por una. Su reflejo en la pantalla oscura del teléfono la observaba, serena y firme. Susurró para sí misma. No más miedo. Dejó el teléfono boca abajo y cerró los ojos. Durante un rato solo respiró, dejando que el peso del día quedara donde pertenecía, fuera de su cuerpo, lejos de la vida frágil que estaba protegiendo. En esa quietud sintió la promesa de su padre y la ternura de su madre. Dos anclas en una tormenta que casi la había ahogado. El bebé volvió a moverse, un pequeño pulso de vida bajo sus costillas. Claire sonrió débilmente a pesar del dolor. «Estamos a salvo ahora», susurró. No porque fuera completamente cierto, sino porque necesitaba creerlo. El sonido del monitor se mezcló con el zumbido de las máquinas y el viento contra la ventana. Era una paz frágil, la que existe entre la tristeza y la sanación. Claire dejó que sus ojos se abrieran una última vez hacia el reflejo tenue de la nieve afuera. Caía con más fuerza ahora, suave e implacable, cubriendo las calles, el ruido, los titulares, todo aquello que antes parecía imposible de escapar. Imaginó que lo cubría todo con silencio, lavando el mundo de su suciedad. Por primera vez en años sintió que algo parecido a la calma se instalaba en su pecho. No era perdón, aún no. Era la quietud antes de un largo y necesario ajuste de cuentas. Y mientras la nieve seguía cayendo, dejó que el ritmo del corazón de su hijo la arrullara hasta quedarse dormida. Una promesa silenciosa de que la vida, contra todo pronóstico, seguía avanzando. La noche había caído sobre la ciudad como una cortina pesada, de esas que apagan los sonidos y hacen que incluso las luces más brillantes parezcan cansadas. En una oficina tenue, en el piso 32 de un rascacielos del centro, una mujer estaba sentada sola frente a un escritorio cubierto de papeles. Su vestido rojo estaba arrugado y su rímel corrido. Ava Cross siempre había sabido que trabajar para Ethan Hale implicaba peligro, aunque no del tipo que se escribe en los contratos. Durante años, había sido su confidente, su guardiana de secretos, la que sonreía en sus fiestas y borraba sus errores antes del amanecer. Pero esa noche, mientras deslizaba el dedo por su teléfono y veía en las noticias la repetición del escándalo de la fiesta de Navidad, sus manos temblaban. La imagen del pie de Ethan golpeando el costado de Claire se congeló en la pantalla, y por primera vez, Ava lo vio no como un hombre en control, sino como algo más oscuro, algo que ella misma había ayudado a alimentar. La culpa ardía silenciosamente dentro de ella. La oficina olía a café rancio y perfume, el aire frío contra sus hombros desnudos. Volvió a reproducir el video, bajando el volumen, observando cuadro por cuadro el horror de lo sucedido. No había forma de negarlo, ni de disfrazarlo como un malentendido. Él había lastimado a su esposa. Y ahora, mientras los reporteros se agolpaban frente a su mansión y las redes sociales lo destrozaban, Ava comprendió lo fácil que sería para él volverse contra ella también. Tenía archivos, mensajes, estados de cuenta, pruebas de lo que él había hecho mucho antes de esa noche. Cuentas en el extranjero a su nombre, empresas falsas, transacciones encubiertas que habían mantenido su imperio limpio y a ella como cómplice. Susurró en la quietud, «No vas a hundirme contigo». Pero las palabras sonaron débiles,
como una confesión más que una amenaza. El teléfono sonó de repente, cortante. El nombre en la pantalla le hizo caer el estómago. Ethan. Por un momento pensó en no contestar, pero la curiosidad y el miedo fueron más fuertes que la razón. Respondió. La voz pequeña. Ethan. Su tono era tranquilo, demasiado tranquilo. ¿Dónde estás? Ella tragó saliva. En la oficina. Hubo una pausa larga, lo suficiente para sentir el peso de ella. No deberías estar allí, dijo él. La gente está hablando. Tú y yo debemos estar alineados, sin sorpresas. Ava forzó una risa que se quebró a la mitad. ¿Alineados? Están diciendo que pateaste a tu esposa embarazada frente a la prensa. No creo que la alineación sea posible ahora mismo. Él no respondió enseguida. Y cuando lo hizo, su voz había cambiado. Borra todo. Cada documento, cada mensaje. ¿Sabes a qué me refiero? Su pulso se aceleró. No puedo hacer eso, dijo en voz baja. Ya no. Casi podía escuchar su sonrisa a través del silencio. Ava, no lo hagas más difícil. Te has beneficiado de mí más que nadie. Piénsalo antes de hacer algo estúpido. Colgó antes de que él pudiera terminar, su respiración entrecortada. Durante un largo rato se quedó mirando la ciudad debajo, sus luces parpadeando como incendios lejanos. Luego se movió rápidamente. Abrió un cajón y sacó una memoria USB. Años de archivos, ordenados con cuidado. Recibos, correos, transferencias y contratos que había copiado sin que él lo supiera. Se había dicho a sí misma que era un seguro, pero en el fondo sabía que era culpa disfrazada de precaución. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y en algún lugar del edificio, una alarma de seguridad emitió un pitido suave antes de apagarse. Ava preparó su bolso, guardando la memoria en un pequeño sobre. Sus movimientos rápidos y precisos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, su reflejo le pareció extraño. Ojos cansados, labios temblorosos. Una mujer que había construido su vida sobre un poder prestado, y ahora intentaba sobrevivir a él. En el vestíbulo, el guardia nocturno asintió cortésmente, sin saber que el sobre en su bolso contenía el fin del imperio de un hombre. Condujo por la ciudad dormida sin destino al principio, los faros cortando la niebla. Sus pensamientos se movían entre el miedo y la ira, la culpa y la supervivencia. Finalmente, se encontró estacionada frente a una mansión que solo había visto en las noticias, la residencia Whitman. Las luces del portón se encendieron, bañando su coche en un resplandor dorado. Dudó antes de salir, apretando el sobre contra su pecho. Su aliento formaba nubes en el aire frío mientras presionaba el botón del intercomunicador. «Necesito hablar con Charles Whitman», dijo, la voz temblorosa. «Es sobre Ethan Hale». Dentro, el guardia frunció el ceño pero hizo la llamada. 10 minutos después, el portón se abrió con un zumbido. Ava caminó por el largo camino de piedra, los tacones sonando suavemente contra el suelo. La casa se alzaba imponente, silenciosa, con las ventanas brillando débilmente como ojos vigilantes. Charles abrió la puerta él mismo, con un suéter gris simple en lugar del traje con el que el mundo siempre lo veía. Su expresión era cautelosa, casi cansada. «¿La conozco?», preguntó. Ava dudó. «No personalmente, pero sabe para quién trabajé». Fue suficiente. Sus hombros se tensaron. «¿Por qué está aquí?». Ella respiró hondo. «Porque creo que puedo ayudarlo a destruirlo». Se sentaron en el despacho, el aire impregnado del aroma a cuero viejo y cera para madera. Ava colocó el sobre la mesa entre ellos, las manos aún temblorosas. «Él me utilizó», dijo en voz baja. «Pensé que era parte de algo poderoso. Pero todo es mentira. Fraude, sobornos, empresas falsas. Y ahora quiere hacerme desaparecer con eso». Charles la observó un largo momento antes de abrir el sobre. A medida que revisaba los documentos, su expresión pasó de curiosidad a frialdad calculada. «Estos son registros bancarios», dijo. «Algunas de estas cuentas están a tu nombre». Ella asintió. «Me convirtió en la cara de todo. Pero él lo controla». Guardé copias porque sabía que un día esto pasaría. Por primera vez esa noche, Charles se recostó en su silla, su expresión imposible de leer. «¿Por qué traerme esto a mí?», preguntó finalmente. «Porque usted es el único que puede detenerlo», respondió ella. «Tiene poder,
dinero, influencia. Yo solo tengo la verdad. Él permaneció en silencio por un largo momento. El único sonido era el crepitar de la chimenea. Luego dijo en voz baja: no solo lastimó a mi hija, ha estado robando a esta ciudad durante años. Tal vez sea hora de que alguien le quite todo. Ava lo miró a los ojos. No hago esto por venganza, susurró. Solo quiero ser libre. Charles esbozó una leve sonrisa sombría. La libertad y la justicia a veces caminan por el mismo camino. Cuando el reloj marcó la medianoche, la nieve volvió a caer, copos suaves deslizándose frente a las altas ventanas. Charles selló el sobre y lo guardó en el cajón de su escritorio. Nos encargaremos de esto correctamente, dijo. Tendrás protección, y si lo que me diste se confirma, él no volverá a dañar a nadie más. Ava asintió, con los ojos brillando de algo que parecía alivio. Se levantó, alisando su abrigo, y por un momento la mujer que había llegado temblando parecía más erguida, más ligera. Gracias, dijo. Charles la acompañó hasta la puerta, el eco de sus pasos siguiéndolos por el pasillo. Afuera, el camino estaba cubierto por una fina capa de nieve. Ava se detuvo junto a su coche, mirando hacia la mansión iluminada suavemente a través de la tormenta. Por primera vez en años, sintió algo que no sentía desde antes de conocer a Ethan: claridad. Encendió el motor, las llantas crujiendo sobre el hielo, y condujo por las calles silenciosas. Detrás de ella, Charles permanecía junto a la ventana, observando las luces rojas del coche desaparecer en la distancia. Su reflejo lo miraba desde el vidrio, con una expresión cansada pero decidida. Tomó el teléfono y marcó un número que no había usado en años. Cuando la línea se conectó, solo dijo: «Es hora». Luego colgó, apagó las luces y dejó que la habitación cayera en silencio. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de blanco, como si lo preparara para algo nuevo que estaba por comenzar. La mañana después de la visita de Ava comenzó como cualquier otra en la casa Whitman, tranquila y meticulosa, con el suave murmullo del café preparándose y el ritmo constante de la lluvia golpeando los altos ventanales. Pero bajo esa calma algo había cambiado. Charles Whitman estaba de pie en su estudio mucho antes del amanecer. El sobre que Ava le había entregado estaba abierto sobre su escritorio. Páginas con números, transacciones en el extranjero, facturas falsas y autorizaciones firmadas lo miraban como piezas de un rompecabezas que deletreaba corrupción. Había visto suficiente engaño en su carrera para reconocer un sistema construido sobre la codicia. Lo que lo estremecía no era el fraude en sí, sino su precisión. Ethan Hale no solo había robado dinero, había construido un imperio basado en la ilusión. Cada cuenta, cada transferencia, cada firma había sido colocada con la confianza de un hombre que se creía intocable. Charles leyó cada documento con cuidado, las manos firmes, la mente clara. Cuando terminó, se recostó en su silla, el cuero crujiendo suavemente. «Pensaste que podías jugar a ser Dios», murmuró en voz baja. «Pero olvidaste que siempre hay alguien mirando». A media mañana, la lluvia se había convertido en aguanieve, y el cielo era de un tono gris plateado. Charles llamó a su abogada, Sarah Chen, una mujer cuya voz transmitía seguridad. «Necesito una investigación completa», dijo sin rodeos. «Fraude financiero, sobornos, evasión de impuestos. Todo lo que puedas encontrar sobre Ethan Hale. Te enviaré los archivos». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás seguro de que quiere hacer esto, señor Whitman?», preguntó ella con calma. «Esto no solo lo destruirá a él, arrastrará a su familia nuevamente al ojo público». Charles miró por la ventana, observando las gotas deslizarse por el cristal como lágrimas lentas. «Él tomó su decisión cuando tocó a mi hija», respondió. «Ahora tomaré la mía». Cuando colgó, sintió que una parte antigua de sí mismo despertaba. El estratega, el constructor, el hombre que una vez había enfrentado tiburones corporativos y había ganado. Esta vez no se trataba de negocios, se trataba de sangre. Al otro lado de la ciudad, Ethan Hale estaba en su ático, las cortinas cerradas, el teléfono vibrando con mensajes que ya no quería leer. Su equipo de relaciones públicas había redactado comunicados, sus abogados le aconsejaban silencio, y sus inversionistas exigían explicaciones que no podía dar.
La marca que había construido durante una década se desmoronaba en tiempo real. «Esto es temporal», murmuró, caminando por el suelo de mármol. «Pasará», pero incluso al decirlo sabía que las palabras estaban vacías. El video de la fiesta de Navidad se había propagado fuera de control. Su nombre aparecía junto a las palabras abuso y fraude. Se sirvió otra copa, la mano temblando. En algún rincón de su mente se preguntaba cuánto había contado Ava. Luego llegó el golpe en la puerta. No fue fuerte, pero tenía un peso que le apretó el pecho. Cuando la abrió, un hombre con traje oscuro le entregó un sobre. «Señor Hale», dijo el hombre, «ha sido notificado». Ethan miró los papeles en su interior. Citación, investigación, congelamiento de activos. Por primera vez en años, sintió el miedo subirle por la espalda. Mientras tanto, Claire estaba en el jardín del hospital, envuelta en una manta, su aliento visible en el aire fresco de la tarde. Le habían permitido salir por primera vez desde el incidente, y esa pequeña libertad le parecía sagrada. El mundo se movía suavemente a su alrededor, el sonido de los pasos de las enfermeras, el murmullo distante del tráfico, el suave crujir de las ramas invernales. Su padre se acercó con 2 tazas de café, su expresión más amable de lo que recordaba. «Te ves mejor hoy», dijo, entregándole una. Ella sonrió levemente. «Los médicos dicen que el bebé está fuerte. Eso es lo único que importa». Él se sentó a su lado, asintiendo. «Has despertado una tormenta, ¿sabes? La gente está mirando. Algunos están furiosos, otros inspirados». Claire dio un sorbo, dejando que el calor se asentara en su pecho. «No quise despertar nada», dijo en voz baja. «Solo no quería seguir mintiendo». Su padre la miró con orgullo y tristeza mezclados en su mirada. «No mentiste, sobreviviste. Eso es distinto». En los días siguientes, el equipo de Charles trabajó con discreción pero sin descanso. Los analistas financieros revisaban las cuentas de Ethan, rastreando el dinero oculto a través de continentes. Cada descubrimiento era una pequeña victoria, cada número una nueva arma en una guerra por la verdad. Una noche, Sarah Chen llamó desde su oficina en el centro. «Es peor de lo que pensamos», dijo. «No solo es culpable de fraude. Hay fondos offshore ligados a falsas fundaciones benéficas, sobornos políticos e incluso permisos falsificados en obras de construcción». Charles cerró los ojos un momento y luego respondió con calma. «Documenta todo. Cuando actuemos, lo haremos públicamente». Sabía lo que eso significaba. Exposición, titulares, escándalo, pero también justicia. Claire observaba a su padre desde la distancia, percibiendo la tormenta silenciosa que crecía detrás de su serenidad. Él no hablaba de lo que hacía, pero ella lo veía en la forma en que su teléfono no dejaba de sonar, en el cansancio que marcaba las arrugas de su rostro. Quiso decirle que se detuviera, que lo dejara ir, que permitiera que la ley se encargara. Pero también sabía que ese no era su padre. Para Charles Whitman, el amor se expresaba con acción, y la venganza, si llegaba, se ejecutaría con precisión, no con ira. Una tarde, cuando él se preparaba para salir de su habitación, ella tomó su mano. «No te pierdas en esto», dijo suavemente. «Ya me recuperaste. Eso es suficiente». Él sonrió levemente, apretando sus dedos. «No se trata de perderme», respondió. «Se trata de asegurarme de que nadie como él vuelva a ganar». Al mismo tiempo, el imperio de Ethan seguía derrumbándose. Los reporteros excavaban más profundo, los antiguos socios se alejaban, los inversionistas comenzaban a retirarse en silencio. La torre de cristal que llevaba el nombre de su empresa se sentía ahora más fría, más vacía. Permaneció junto a la ventana, mirando el horizonte que alguna vez simbolizó su éxito. La ciudad se veía diferente ahora, indiferente, casi cruel. Su asistente entró con nerviosismo. «Señor, la prensa está en el vestíbulo otra vez. Preguntan por los informes financieros». Ethan no se dio la vuelta. «Diles que no tengo comentarios». Su reflejo en el vidrio parecía más viejo, más duro, un hombre acorralado por sus propios fantasmas. Esa noche, un solo titular apareció en todos los principales medios. Investigación federal apunta al imperio inmobiliario de Ethan Hale. El artículo citaba pruebas de denunciantes, cuentas offshore
y documentos filtrados de fuentes internas. Claire lo vio en el televisor del hospital, el corazón acelerado. Miró a su padre, que estaba de pie cerca de la ventana, su rostro imposible de leer. «¿Tú hiciste esto?», dijo en voz baja. Él negó con la cabeza. No, él lo hizo. La pantalla mostraba imágenes de agentes entrando a las oficinas de Ethan, llevando cajas con archivos y confiscando computadoras. Durante un largo momento, ninguno habló. El sonido de la lluvia contra el cristal llenó el silencio. Cuando las imágenes terminaron, Claire apagó el televisor y se recostó sobre la almohada, la mirada hacia la pequeña cuna junto a su cama. Dentro, una manta doblada esperaba al bebé que había prometido proteger. Extendió la mano y tocó la tela suavemente, su voz apenas un susurro. Ya terminó. Su padre la observó un momento y luego asintió. Para él, sí, dijo. Pero para nosotros, es el comienzo de algo mejor. No. La tormenta afuera empezó a disiparse. Las últimas gotas de lluvia, deslizándose por la ventana antes de desaparecer en la oscuridad. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban entre la niebla como promesas silenciosas. Por primera vez en meses, el aire se sentía más ligero. Charles permaneció junto a su hija, ambos en silencio, sabiendo que la justicia nunca es limpia, pero siempre es necesaria. Y mientras la noche se acomodaba a su alrededor, el ritmo de los monitores sonaba suavemente de fondo, constante, tranquilo, vivo, como un corazón que se niega a romperse. El video comenzó en silencio. Solo Claire, sentada en una habitación blanca del hospital, con la luz del sol filtrándose entre las persianas medio cerradas y el suave pitido de un monitor cardíaco a su lado. No llevaba maquillaje, solo un suéter azul claro que combinaba con la calma estéril de las paredes. Su cabello estaba recogido con sencillez, sus ojos hinchados por noches sin dormir. Cuando la luz de la cámara parpadeó, no se sobresaltó. Tomó un respiro lento, sus dedos descansando suavemente sobre la curva de su vientre, y miró hacia adelante, como si hablara no con una cámara, sino con alguien sentado frente a ella en silencio. «Mi nombre es Claire Whitman», dijo en voz baja, con una voz firme pero frágil, y sobreviví a algo que pensé que nunca superaría. Las palabras flotaron en el aire durante un largo momento antes de que continuara. «Si estás viendo esto, tal vez hayas estado donde yo estuve. Tal vez amaste a alguien que te lastimó y te convenciste de que era tu culpa. Tal vez le creíste». Su voz no temblaba, pero sus ojos sí. Detrás de ella, la cortina se movía ligeramente cuando el viento golpeaba el cristal. Hablaba con un ritmo que no venía del ensayo sino de la verdad. Cada palabra cuidadosa, deliberada y real. Solía pensar que el silencio era fortaleza, que mantener la paz significaba callar. Pero el silencio solo protege a quien causa el dolor. Hizo una pausa, bajó la mirada un momento y luego volvió a levantarla hacia la cámara. La noche en que sucedió, pensé que lo había perdido todo. Mi matrimonio, mi dignidad, mi seguridad, mi hijo. Pero lo que no perdí fue la verdad. Y la verdad siempre encuentra la forma de sobrevivir, incluso cuando tú crees que no puedes. El video era corto, exactamente 5 minutos, pero se sentía más largo, como si el tiempo se detuviera para permitir que sus palabras calaran. Cuando se subió a internet, nadie esperaba lo que pasaría después. En cuestión de horas, el clip estaba en todas partes. Los noticieros lo mostraban en los programas matutinos, los presentadores lo comentaban, y las redes sociales se llenaron de mensajes de personas que se vieron reflejadas en ella. Enfermeras jubiladas, veteranos, abuelas, mujeres que alguna vez escondieron sus propios moretones bajo mangas largas, todas escribiendo lo mismo con diferentes palabras. Te creo. La historia ya no trataba de un escándalo o de la caída de un millonario. Trataba de valentía y de cómo la verdad puede florecer incluso en el suelo más oscuro. En la casa Whitman, el televisor sonaba en voz baja mientras el video alcanzaba el 1.000.000 de vistas. Charles observaba desde la puerta de su oficina, con una expresión imposible de leer. Había pasado años construyendo empresas, manejando crisis, controlando narrativas. Pero esto era diferente. Era la voz de su hija atravesando el ruido, y ningún tipo de estrategia podría haberlo hecho más poderoso. Grace entró detrás de él, dejando una taza de té sobre el escritorio.
No te pidió permiso, dijo suavemente. Él sonrió apenas. No, respondió, y no lo necesitaba. Por primera vez en semanas, parecía menos un director ejecutivo y más un padre que entendía que la fuerza a veces consiste en soltar. Mientras tanto, reporteros se reunían fuera de las puertas del hospital, no por el escándalo, sino por solidaridad. Mujeres sostenían velas. Hombres llevaban carteles que decían justicia para Claire. Las imágenes del arresto de Ethan Hale ya habían dado la vuelta al mundo, pero fue la voz tranquila de Claire la que realmente cambió la historia. Dentro de su habitación, ella deslizaba los dedos por la pantalla, leyendo los mensajes uno por uno, temblando al encontrarse con las historias de desconocidos. Algunos eran largas confesiones, otros solo unas pocas palabras. Gracias por hablar cuando yo no pude. Era abrumador, casi insoportable en su belleza. El mundo la había visto en su momento más débil, pero en lugar de vergüenza, sentía algo nuevo crecer dentro de ella, un sentido de propósito que no sabía que tenía. Su doctora, Elise Brooks, entró en silencio esa tarde para revisar su expediente. «¿Has empezado algo? ¿Lo sabes?», dijo. Claire la miró, confundida. «¿Qué quiere decir?». La doctora sonrió. «Lo están llamando el movimiento Whitman. Fundaciones de apoyo, líneas de ayuda, donaciones que no paran de llegar. No solo contaste tu historia, le diste permiso a otros para contar la suya». Claire la observó un momento, sin saber cómo reaccionar. «No lo planeé», susurró. Elise colocó una mano suave sobre su hombro. «Las mejores cosas no se planean, solo son sinceras». Esa noche, Charles se unió a su hija en el jardín del hospital. El aire olía a lluvia y las luces de los edificios cercanos se reflejaban en el pavimento húmedo. Llevaba su abrigo sobre un brazo y en la otra mano un periódico doblado. «Primera plana», dijo en voz baja, entregándoselo. El titular decía: «La voz de Claire Whitman inspira una reforma nacional». Ella lo miró, luego lo dobló de nuevo sin leer. «No hice esto por los titulares», dijo. «Lo sé», respondió él. «Por eso la gente te escuchó». Se sentaron juntos en silencio un rato, el sonido del viento entre los árboles, llenando el espacio entre palabras. «Cambiaste la historia», dijo finalmente. «Hiciste que te vieran como algo más que una víctima». Ella lo miró, con expresión serena. «No estoy segura de haber cambiado nada. Tal vez solo les recordé que la historia aún no ha terminado». En todo el país, los programas de televisión y los noticieros hablaban del efecto Whitman. Iglesias realizaban vigilias, escuelas organizaban programas de concienciación y comenzaban a llegar cartas a la fundación que Charles había empezado discretamente en nombre de su hija. Grace se encargaba de la mayoría, ordenando cajas de notas escritas a mano y fotografías. Una tarde, leyó una en voz alta para Claire. Era de una mujer de 70 años, viviendo sola en Kansas. «Vi tu video. Hace 50 años, yo fui tú. Nunca hablé, pero hoy le conté la verdad a mi nieta». Claire se llevó una mano a la boca, con lágrimas en los ojos. «Por eso lo hice», susurró. Esa noche, mientras el hospital se sumía en el silencio, Claire se sentó junto a la ventana, su reflejo mezclándose con las luces de la ciudad más allá. El bebé se movía suavemente bajo su mano, un pequeño ritmo de vida que la anclaba al presente. Pensó en todas las mujeres cuyos nombres nunca conocería, en todas las historias que habían estado enterradas en silencio y que ahora, de alguna manera, encontraban el camino a la superficie. No se sentía una heroína, solo se sentía humana otra vez. Tomó su teléfono, abrió el video y lo dejó reproducir en la oscuridad. Al escuchar su propia voz, firme, clara y sin miedo, se dio cuenta de algo que no había entendido antes. No le estaba hablando al mundo, se estaba hablando a sí misma. Cuando la pantalla se volvió negra, no volvió a reproducirlo. Simplemente se quedó allí, escuchando el murmullo de la ciudad afuera, el ritmo constante del corazón de su hijo en el monitor, el suave susurro del viento contra el cristal. La tormenta había pasado, pero su eco quedaba como una promesa silenciosa. Miró las luces de la ciudad una última vez antes de apagar la lámpara. La habitación cayó en una oscuridad tranquila, no la que devora, sino la que descansa. Y por primera vez desde aquella noche, Claire cerró los ojos y durmió sin miedo.
El día en que el FBI llegó a la oficina de Ethan Hale, comenzó como cualquier otro en el centro de Los Ángeles, con la ciudad envuelta en una neblina de luz dorada y el sonido del tráfico resonando entre torres de cristal. Dentro de la sede de Hale Global Properties, los empleados entraban con tazas de café y teléfonos en la mano, sin saber que su rutina matutina pronto se convertiría en caos. Los ascensores sonaban suavemente, la recepción brillaba, y en la sala de juntas del último piso, Ethan estaba de pie frente a una pared de pantallas, la mandíbula tensa, su reflejo fragmentado en una docena de versiones de sí mismo. Había dormido poco, bebido demasiado, y se había convencido de que el control aún podía salvarse si decía las palabras correctas a las personas correctas. Pero en el fondo sabía que algo se acercaba. El aire se sentía más pesado de lo habitual, cargado con esa quietud que precede a una tormenta. Caminaba de un lado a otro cuando el primer vehículo negro se detuvo frente al edificio, seguido de otros dos, cada uno marcado solo con las discretas letras del Buró Federal de Investigación. Al principio, nadie lo notó. Era un edificio grande, con entregas y clientes llegando a toda hora. Pero cuando los hombres y mujeres con chaquetas azules descendieron, moviéndose con precisión y rostros imperturbables, la recepción se quedó en silencio. Un agente mostró su placa. Orden federal. Necesitamos acceso a todos los pisos de la empresa de inmediato. En cuestión de minutos, el murmullo habitual se convirtió en silencio, reemplazado por el clic mecánico de las puertas del ascensor y el murmullo bajo de las radios. El asistente de Ethan, un joven llamado Jordan, irrumpió en la sala de juntas, el rostro pálido. «Señor, el FBI está aquí», balbuceó. Ethan levantó la vista, sin pestañear. «¿Aquí por qué?», preguntó, aunque sonó más a ironía que a duda. «Dicen que tienen una orden», continuó Jordan, la voz temblorosa. Ethan exhaló, ajustándose la corbata con la compostura distante de un hombre que había practicado la negación durante años. «Diles que cooperaré», respondió con tono sereno pero vacío. Luego, casi como un pensamiento fugaz, añadió: «Llama a mi abogado». Cuando los agentes llegaron al último piso, la atmósfera estaba cargada de tensión. El sonido de los pasos resonaba sobre el mármol, y los papeles se agitaban como susurros de culpa. El agente Rodríguez, alto e impenetrable, entró en la sala y le entregó a Ethan un documento doblado. «Señor Hale, esta es una orden federal para la incautación de todos los registros financieros y de comunicación relacionados con Hale Global y sus subsidiarias». Ethan tomó el papel, los dedos firmes, pero los nudillos blancos. «Están cometiendo un error», dijo en voz baja. «Construí esta compañía desde cero». El agente lo miró sin vacilar. «Entonces debería haberla construido sobre la ley». Abajo, los empleados observaban cómo los agentes recorrían las oficinas, recolectando discos duros, sellando cajas y fotografiando documentos. El sonido de cajones abriéndose, teclados desconectados y pasos decididos llenaba el aire. Una secretaria lloraba en silencio detrás de su escritorio. Otra susurró: «¿Va a ir a prisión?». Nadie respondió. Todo el edificio parecía un organismo vivo conteniendo la respiración. En su oficina, Ethan permanecía frente a la ventana, observando cómo la ciudad se reflejaba borrosa tras la lluvia de la mañana. Desde esa altura, Los Ángeles parecía pequeño, casi frágil, una ciudad construida sobre ilusiones de permanencia. Se giró para ver a dos agentes retirando su computadora portátil, mientras otro revisaba el contenido de su caja fuerte. «Tengan cuidado con eso», dijo bruscamente. El agente no respondió. «No tienen idea de quién soy», continuó, la voz subiendo un tono. «¿Creen que pueden venir aquí?» Y se detuvo. Por primera vez en años, su autoridad no importaba. Nadie lo escuchaba. Cuando finalmente lo sacaron, el vestíbulo estaba lleno de reporteros. Las cámaras parpadeaban como relámpagos. Las preguntas volaban por el aire. «Señor Hale, ¿es cierto que el testimonio de su esposa condujo a esto? ¿Falsificó los registros financieros? ¿Se declarará culpable?» Ethan siguió caminando, el rostro inmutable, las manos entrelazadas frente a él. Los destellos de luz le herían los ojos.
y por un momento recordó el árbol de Navidad, el rostro de Claire al caer, el sonido de las exclamaciones en el salón. No volvió como culpa, sino como memoria, fría y afilada. Afuera, la lluvia caía con más fuerza, lavando el pavimento y borrando el reflejo de su nombre en las puertas de cristal, como si la ciudad misma lo estuviera borrando. Mientras tanto, en la residencia Whitman, Charles estaba con Sarah Chen en su estudio, la luz del noticiero silenciado iluminando sus rostros. En la pantalla, la imagen se repetía sin cesar. Ethan Hale esposado, escoltado por los escalones de mármol, su expresión imposible de leer. «Está hecho», dijo Sarah en voz baja. Charles asintió, aunque sus ojos seguían fijos en la pantalla. «Es justicia», respondió, «pero la justicia nunca se siente limpia». Subió un poco el volumen. La reportera hablaba ahora, su tono medido. «El arresto sigue a meses de investigación sobre cuentas fraudulentas, fondos en el extranjero y tráfico de información dentro de Hale Global. Fuentes confirman que las declaraciones de testigos, incluyendo el testimonio de su exasistente, condujeron a la orden federal». La mandíbula de Charles se tensó. «Ava, cumplió su palabra», murmuró. «Sí, lo hizo». En el hospital, Claire veía las mismas imágenes desde su cama, las manos sobre la manta. Su padre había apagado el teléfono para evitar las llamadas de los periodistas, pero ella no podía apartar la vista de la pantalla. Cuando apareció la imagen del arresto de Ethan, no sonrió ni lloró, solo observó. El rostro sereno, la respiración tranquila. La doctora Brooks entró en la habitación para revisar los monitores. Luego se detuvo. «¿Quiere que lo apague?», preguntó con suavidad. Claire negó con la cabeza. «No, necesito verlo». La doctora asintió y la dejó sola. Durante un largo momento, Claire escuchó la voz de la reportera, el zumbido de las máquinas, el suave ritmo de su propio corazón. Luego susurró en voz baja. Se acabó. Pero incluso al decirlo, sabía que el cierre no llegaba con titulares ni esposas. Era algo más silencioso, más lento, casi invisible. Llegaba en la forma en que por fin podía respirar sin miedo, en el sonido del corazón de su bebé, constante y fuerte bajo su palma, en saber que la verdad finalmente había hablado más alto que el poder. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a la victoria silenciosa que ocurría tras los muros del hospital. Los autos salpicaban los charcos, las bocinas sonaban a lo lejos, y el cielo se aclaraba lentamente hasta volverse de un azul pálido y perdonador. Claire cerró los ojos, dejando que la luz cayera sobre su rostro. En algún lugar del centro, Ethan Hale estaba sentado en una celda, su reflejo atrapado tras el vidrio frío, con el sonido de la lluvia aún rondando en su mente. Y a kilómetros de distancia, en una habitación hospitalaria llena de calma y calidez, Claire susurró a su hijo por nacer, con una voz firme, segura y nueva. «Ya estás a salvo». Esa sola frase pareció llenar la habitación. Los monitores zumbaban suavemente, la luz se desplazaba sobre el suelo, y el mundo afuera seguía girando. Por primera vez desde la noche en que todo se rompió, no había miedo en su voz, ni peso en su pecho. Solo calma, solo paz. La clase de paz que no necesita anunciarse para ser real. 6 meses después, el tribunal se alzaba bajo un cielo limpiado por la lluvia temprana del verano, con sus escalones de mármol brillando suavemente bajo la luz de la tarde. Los reporteros se reunían cerca de la entrada, micrófonos en mano, sus murmullos mezclándose con el sonido del tráfico y el suave ondear de las banderas en el viento. Dentro, el aire estaba inmóvil, cargado con el peso de la expectativa. Claire Whitman estaba sentada en el banco de los testigos, las manos apoyadas sobre un fajo de documentos, mientras el débil llanto de su hijo recién nacido se oía en el pasillo. Vestía un sencillo vestido blanco, modesto pero elegante, su postura tranquila, aunque sus ojos se mantenían alerta, firmes, preparados. La sala estaba llena, los abogados organizaban papeles, las cámaras estaban discretamente colocadas al fondo, y los presentes se inclinaban hacia adelante como si el veredicto pudiera cambiar algo en sus propias vidas. En la mesa de la defensa estaba Ethan Hale, con un traje gris que ya no tenía el poder de antaño, el cabello más fino, el rostro demacrado. No miraba a Claire, sino a la mesa frente a él, las manos aferradas a los bordes como si el pulido de la madera
pudiera impedir que se desmoronara. El juez entró y todos se pusieron de pie. Su mazo golpeó una vez, seco y preciso, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido. El juicio había durado semanas, lleno de testimonios, pruebas y contrainterrogatorios que habían desnudado las capas de una vida construida sobre el engaño. Los delitos financieros ya eran graves: fraude, soborno, malversación. Pero fue el cargo de agresión lo que enmudeció, incluso a los observadores más escépticos. La escena se repitió una y otra vez en la pantalla. El árbol de Navidad, la multitud, la patada, la caída. Cada vez que aparecía la grabación, Claire sentía su estómago encogerse, pero nunca apartaba la mirada. Había aprendido que la fuerza no era la ausencia de dolor, sino la decisión de enfrentarlo sin retroceder. Su abogada, Sarah Chen, se levantó de la mesa de la acusación. Su voz era firme y clara. Su señoría, mi clienta no está aquí por compasión. Está aquí porque la verdad merece un lugar en esta sala. Porque ninguna cantidad de dinero o reputación puede borrar lo que se le hizo. Hizo una pausa, dejando que el silencio se expandiera antes de girarse hacia Ethan. Y porque la justicia significa responsabilidad, no venganza. El juez asintió levemente mirando a Claire. Señora Whitman, dijo, puede hablar. Ella se puso de pie lentamente, una mano apoyada en la mesa para equilibrarse y la otra sobre el pecho, como si intentara mantener el corazón firme. Su voz, cuando habló, fue suave pero segura. Nunca quise que nada de esto pasara, comenzó. Me casé con un hombre al que amaba. Creí en él. Y durante años me convencí de que el dolor era pasajero, de que la crueldad era estrés, de que el amor significaba aguantar. Pero cuando levantó el pie aquella noche, cuando vi la mirada en sus ojos, comprendí que el amor no puede sobrevivir al miedo. Hizo una pausa y miró brevemente a Ethan, que mantenía la cabeza baja. No estoy aquí para destruirlo, continuó en voz baja. Estoy aquí para asegurarme de que nadie más crea que el silencio es una forma de sobrevivir. Un murmullo se extendió por la sala, pero pronto se apagó. Incluso los reporteros dejaron de escribir. Por un instante, todos parecieron compartir la misma respiración, el mismo entendimiento de que hay verdades que no necesitan amplificación, solo existir. Sarah apoyó una mano en el hombro de Claire cuando volvió a sentarse, los ojos húmedos pero serenos. Al otro lado, el abogado de Ethan se levantó intentando rescatar algo de dignidad. Mi cliente lamenta profundamente sus acciones, dijo, con un tono ensayado y vacío. Ha sufrido una pérdida significativa, económica, emocional y social. El juez lo interrumpió. Siéntese, abogado. El veredicto llegó rápido después de eso. Culpable de todos los cargos. 17 años sin libertad condicional por los delitos financieros y 5 más por la agresión. Cuando el mazo golpeó, el sonido fue definitivo, casi compasivo en su simpleza. Los hombros de Ethan se hundieron, sus manos se abrieron, y por primera vez, giró hacia Claire. Su expresión no era de ira, sino de algo más complejo: arrepentimiento, miedo, incredulidad, tal vez añoranza por la vida que había destruido con sus propias manos. Claire lo miró solo una vez, no para condenarlo, sino para confirmar que ya no sentía nada. El capítulo había terminado. Afuera, el sol rompía entre las nubes, tiñendo de oro la fachada de piedra de la ciudad. Los reporteros se abalanzaron. Las preguntas volaban como chispas. Claire, ¿cómo se siente? ¿Qué hará ahora? ¿Lo perdona? Ella no respondió. Su padre la cubrió con un brazo, guiándola por las escaleras mientras los flashes estallaban. «Vámonos a casa», dijo Charles en voz baja. Ella asintió, sosteniendo a su bebé más cerca, el calor de su pequeño cuerpo anclándola al presente. Grace la esperaba junto al coche, las lágrimas brillando en sus ojos, la mano cubriéndose la boca. «¿Se acabó?», susurró. Claire sonrió suavemente. «Sí, se acabó». Esa tarde, la casa se llenó de un silencio sagrado. El televisor estaba apagado, los teléfonos en silencio. El único sonido era el suave ritmo de la lluvia regresando afuera. Charles estaba en su estudio, mirando las luces de la ciudad por la ventana, mientras Grace mecía al bebé junto a la chimenea. «Claire,
Se quedó en el umbral, observándolos, sintiendo la paz frágil de una familia que había sido rota, pero no destruida. Pensó en los rostros que había visto en el tribunal, las mujeres que habían ido a mirar, los hombres que asintieron en silencio, los desconocidos que le habían escrito. Pensó en su propio reflejo meses atrás, temblorosa y asustada, y se dio cuenta de que apenas reconocía a esa mujer. Más tarde, cuando la lluvia se hizo más intensa, salió al porche, el aire fresco acariciándole la piel. El jardín olía a tierra mojada, y el murmullo lejano de la ciudad sonaba más suave, menos intrusivo. Cerró los ojos y escuchó. El mundo no había cambiado, pero ella sí. El ruido ya no la dominaba, el miedo ya no la definía. Detrás de ella, el bebé gimió, un pequeño llanto rompiendo la noche. Claire volvió adentro, lo levantó en brazos, sus diminutos dedos envolviéndose instintivamente alrededor de los suyos. ¿Ves?, susurró, sonriendo entre lágrimas. Lo logramos. El fuego crepitaba suavemente mientras se acomodaba en el sillón junto a la ventana. Afuera, la lluvia brillaba bajo las farolas, cayendo en líneas plateadas y constantes. Escuchó los pasos de su padre en el pasillo, su voz baja al hablar con Grace. Por primera vez en mucho tiempo, no había tensión en esos sonidos, ni rabia, ni miedo oculto bajo la superficie. Solo paz. Claire se recostó, dejando que el corazón de su hijo descansara sobre el suyo, y respiró profundamente. El aroma a leche, lluvia y madera llenaba el aire, recordándole la simple verdad de estar viva. Cuando el reloj marcó las 9, miró hacia la ciudad una última vez, observando cómo las luces del tribunal se apagaban a lo lejos. La tormenta había pasado, el ruido se había desvanecido, y en algún punto entre el murmullo de la casa y el suave vaivén de la respiración de su hijo, Claire encontró la quietud que alguna vez creyó imposible. Cerró los ojos, sus labios formando una oración silenciosa de gratitud. No por la justicia, no por la victoria, sino por haber sobrevivido. La noche se profundizó. El mundo afuera relucía con la lluvia, y en ese momento comprendió que la paz no era la ausencia de dolor, sino el valor de vivir más allá de él. El sol de la mañana se alzó sobre la ciudad con un brillo tranquilo, bañando el horizonte en suaves tonos de oro y azul. Habían pasado 6 meses desde el veredicto, y sin embargo, para Claire Whitman, el tiempo no solo había sanado, también la había transformado. El viejo ritmo del miedo había sido reemplazado por algo más lento, más sereno, más intencional. En el corazón del centro urbano, se alzaba un nuevo edificio, elegante y luminoso, con muros de cristal que reflejaban tanto la luz como la esperanza. El letrero sobre la entrada decía Fundación Whitman, las letras talladas en plata, rodeadas de lirios blancos en flor y cintas azul cielo ondeando suavemente con la brisa. Dentro, el vestíbulo estaba lleno de vida y calidez. Voluntarios organizando cajas de suministros, niños riendo mientras jugaban cerca de la recepción y periodistas preparando en silencio la ceremonia de inauguración. Había una especie de silencio reverente en el aire, como si todos entendieran que ese lugar había nacido no de la riqueza, sino de la supervivencia. Claire estaba de pie cerca del podio, su vestido azul claro, capturando la luz de la mañana como un reflejo del propio cielo. Su postura era tranquila pero firme, la confianza silenciosa de una mujer que se había reconstruido desde las ruinas del dolor. Su cabello caía suelto sobre los hombros, y en sus brazos sostenía a su pequeño hijo, ahora de algunos meses, con los ojos abiertos de asombro ante la multitud frente a ellos. Ella le sonrió, susurrándole algo que solo él podía oír, antes de mirar hacia sus padres, que la observaban con orgullo y ternura, las manos entrelazadas, como si temieran que el momento pudiera escaparse si se soltaban. «Te ves hermosa», murmuró Grace cuando Claire se acercó. Claire sonrió suavemente. «Me siento viva». Su padre rió en voz baja, aunque sus ojos brillaban con emoción. «Te ves como tu madre el día que abrimos nuestra primera oficina», dijo, «excepto que tú has construido algo mucho más importante». A medida que los invitados tomaban asiento, el murmullo de voces llenó el salón. Los fotógrafos ajustaban sus lentes, los reporteros abrían sus cuadernos, y al fondo, una mujer mayor sostenía un cartel que decía,
Aquí comienza la esperanza. Las palabras hicieron que la garganta de Claire se cerrara. Tomó aire, entregó suavemente a su bebé a los brazos de su madre y subió al podio. El murmullo se desvaneció mientras los micrófonos se ajustaban y la audiencia caía en silencio. Miró alrededor, su mirada recorriendo los rostros del público, sobrevivientes, donantes, amigos, desconocidos, todos unidos por una misma verdad. El dolor puede transformarse en propósito. Gracias, comenzó, su voz suave pero segura. Hace un año, me encontraba en una sala de audiencias, temblando y aterrada, preguntándome si algún día volvería a sentirme completa. Y hoy estoy aquí, no como una víctima, sino como madre, hija y sobreviviente. Este edificio hizo una pausa, mirando las paredes de cristal relucientes. No es solo una fundación, es una promesa de que nadie debería enfrentar el silencio estando solo. Sus palabras flotaron en el aire como una oración. Durante demasiado tiempo creí que la fortaleza significaba ocultar mi dolor, pero la verdadera fortaleza es el valor de compartirlo, de permitir que otros vean las grietas y de ayudarles a entender que ellos tampoco están rotos. Un aplauso recorrió la sala, no ruidoso, sino sincero, el tipo de aplauso que transmite calidez más que estruendo. Claire sonrió, llevando una mano al pecho antes de continuar. Esta fundación ofrecerá asistencia legal, consejería y refugio para sobrevivientes de abuso y familias que están reconstruyendo sus vidas. Pero más allá de eso, ofrecerá algo aún más poderoso: pertenencia. Porque la sanación comienza en el momento en que alguien te mira y te dice, te creo. Su voz tembló ligeramente en las últimas palabras, y dejó que el silencio las envolviera antes de hablar de nuevo, esta vez con un tono más íntimo. A mi familia, que permaneció a mi lado cuando yo no podía sostenerme sola, y a mi hijo, cuyo corazón me recordó que la vida aún valía la pena. Esto es para ustedes. Al retirarse del podio, los aplausos crecieron de nuevo, más fuertes, llenando el aire y extendiéndose hacia las puertas abiertas. Charles fue el primero en llegar a ella, abrazándola con fuerza, la voz entrecortada por la emoción. «Lo lograste», susurró. Claire se inclinó en su abrazo, cerrando los ojos por un momento, sintiendo la firmeza del hombre que alguna vez había sido su escudo y ahora era su compañero en la esperanza. «Lo logramos», corrigió con dulzura. Grace se unió a ellos, sosteniendo al bebé mientras sonreía entre lágrimas. «Él crecerá sabiendo cómo se ve el valor», dijo, apartando un mechón del rostro de Claire. El resto de la mañana transcurrió con un ritmo sereno. Los reporteros entrevistaban a los voluntarios, los invitados recorrían las nuevas salas de consejería y los espacios de juego, y en cada rincón del edificio, el sonido de las risas se mezclaba con la suave música de un piano. Claire se detuvo junto al gran ventanal que daba a la ciudad, su reflejo fusionándose con el horizonte. Sintió la luz del sol sobre su piel y por primera vez no retrocedió ante ella. «¿Lista para las fotos de prensa?», preguntó Sarah Chen, acercándose con su sonrisa habitual. «Solo un minuto más», respondió Claire, con la mirada aún en el horizonte. «Quiero recordar esto exactamente como es». Afuera, una brisa ligera hacía danzar las cintas atadas al letrero de la entrada, creando olas de color contra las letras plateadas. Algunas personas se detenían a tomar fotos, otras dejaban flores en los escalones o notas escritas a mano. Una de ellas llamó la atención de Claire más tarde esa tarde. Una tarjeta sencilla que decía, «Porque hablaste, encontré mi voz». Pasó el dedo sobre las palabras, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una paz profunda. No era fama ni reconocimiento lo que sentía, sino serenidad, la que llega al saber que transformó su dolor en algo que podría salvar el mañana de alguien más. Al caer el sol, el edificio brillaba con una luz ámbar cálida. El reflejo del cielo hacía que el cristal pareciera agua, y por un instante fugaz, parecía que toda la ciudad respiraba con ella, constante, viva, renovada. Claire salió al exterior, su bebé dormido en brazos, y se detuvo al pie de las escaleras de la fundación. Su padre se le unió, colocando su abrigo sobre sus hombros mientras el aire se enfriaba. «Has construido más que una fundación», dijo en voz baja. «Has construido un legado». Claire sonrió,
mirando cómo la última luz desaparecía tras los edificios. «Quizás», respondió, «pero se siente más como un comienzo». Permanecieron allí un largo rato, sin decir nada más, escuchando el murmullo distante del tráfico y las risas de los voluntarios cerrando el lugar. Sobre ellos, las luces del edificio permanecieron encendidas, proyectando un suave resplandor azul sobre los escalones, un color que había acompañado a Claire desde su noche más oscura hasta su día más luminoso. Miró el rostro dormido de su hijo y susurró, casi para sí misma, «Nunca conocerás el miedo que yo conocí, solo la fuerza que vino después». Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse una a una, mezclándose con el anochecer profundo. Claire dio una última mirada al letrero de la fundación, las letras plateadas brillando bajo el último tono azul del cielo. Luego se dio la vuelta hacia su hogar, su hijo acurrucado contra ella, los pasos firmes, el corazón más ligero que en años. Detrás de ella, el edificio permanecía en pie, como un monumento silencioso a todo lo que había soportado y a todo lo que se había convertido, un recordatorio de que, a veces, de las ruinas del pasado, puede surgir algo radiante e indestructible. Había pasado un año completo desde la noche en que el mundo vio cómo colapsaba el imperio de Ethan Hale, y aún así, el recuerdo permanecía en los lugares silenciosos, como el eco del trueno mucho después de que la tormenta se ha ido. Los Ángeles despertó aquella mañana con una luz suave, de esas que hacen que los edificios de cristal brillen como el agua. La ciudad, siempre en movimiento, pareció detenerse un instante, como si exhalara después de haber contenido la respiración demasiado tiempo. Ya no había titulares sobre juicios ni escándalos, ni multitudes frente a hospitales o torres. Solo el murmullo de la vida normal regresando, constante y sin pretensiones, lo que precisamente la hacía hermosa. En la esquina de la quinta, con Hill, se levantaba un nuevo edificio donde antes había estado uno de los proyectos abandonados de Hale. La estructura era de piedra blanca y cristal, resplandeciente bajo la luz del sol. El letrero decía Fundación Grace, grabado en plata y rodeado de flores azules que adornaban los escalones de la entrada. Dentro, el aire olía a pintura fresca y lirios. Los voluntarios se movían entre las mesas, acomodando cajas de libros y paquetes de ayuda. Las risas de los niños resonaban por el pasillo de mármol, llenando el lugar con un sonido que se sentía como curación. Era el día de la inauguración, una celebración no del dinero, ni del poder, sino del renacer. Claire Whitman estaba de pie cerca del podio, su porte elegante, su expresión serena. Su vestido azul claro brillaba levemente, reflejando la luz del sol que entraba por el alto techo de cristal. En sus brazos sostenía a su hijo, Noah, ahora de 1 año, con sus pequeños dedos aferrados al collar de su madre mientras miraba con curiosidad al público. Tenía sus ojos, suaves y atentos, y la misma calma resiliente que la había sostenido en las noches más oscuras. Cuando los invitados comenzaron a tomar asiento, Claire lo entregó suavemente a su madre y avanzó hacia el frente. El murmullo cesó, el movimiento se detuvo, y el silencio se llenó de expectativa. «Gracias por estar aquí», comenzó, su voz firme, su tono lleno de calidez. «Hace 1 año pensé que mi vida había terminado. Creí que las mejores partes de mí habían quedado enterradas bajo el dolor y el miedo. Pero hoy entiendo que los finales y los comienzos pueden verse iguales cuando uno está en medio de ellos». Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en rostros conocidos, sobrevivientes, colaboradores, extraños que habían encontrado esperanza a través de su historia. Esta fundación no trata solo de lo que hemos perdido. Trata de lo que podemos construir a partir de las cenizas de lo que intentó rompernos. Un aplauso suave se extendió por la sala, sincero y pausado. Charles y Grace estaban al fondo, observando a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. Charles, que había pasado décadas construyendo rascacielos y negocios, nunca había levantado nada que significara tanto como esto. Grace se limpió las lágrimas y le susurró. Lo logró. Él asintió, la voz baja. No, ella se convirtió en eso. En la pared del fondo, un mural se extendía del piso al techo, una mezcla abstracta de azules y blancos que mostraba una mano alzándose hacia la luz. En la base estaban grabadas las palabras que Claire había elegido. Del dolor, nos levantamos.
Después de la ceremonia, el salón se llenó de conversaciones y risas. La gente compartía historias, tomaba fotografías y dejaba mensajes de gratitud en una gran pizarra blanca junto a la salida. Claire se movía entre la multitud, sonriendo, saludando con una calidez genuina. Cuando llegó al rincón donde esperaban los reporteros, respondió a las preguntas con calma, cada respuesta llena de humildad. ¿Se considera una activista ahora?, preguntó uno. Ella sonrió levemente. No, solo alguien que dejó de tener miedo de hablar. Otro le preguntó si había perdonado a Ethan. Hubo una pausa antes de responder. El perdón no es un regalo que le das a alguien más. Es lo que te das a ti misma cuando estás lista para vivir otra vez. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y el edificio se había quedado en silencio, Claire caminó sola por el gran vestíbulo. La luz del sol se había desplazado, convirtiendo los pisos de mármol en espejos dorados. Se detuvo frente a la escalera del fondo, diseñada como la gran escalera de su antiguo hogar, el lugar donde su vida se había quebrado una vez. Subió los escalones despacio, los dedos rozando el pasamanos. En el quinto peldaño, se detuvo. Durante un momento, simplemente respiró el silencio. Luego sacó de su bolso un pequeño ramo de flores azul claro. Arrodillándose, las colocó con cuidado sobre el escalón. Por todo lo que terminó, susurró. Y por todo lo que comenzó. Abajo, el débil llanto de su hijo la llamó de regreso al presente. Bajó sonriendo y encontró a Grace calmando al niño con paciencia. «Está creciendo rápido», dijo Grace. Claire asintió. Demasiado rápido. Su padre se acercó, colocando una mano sobre su hombro. «¿Sabes?», dijo suavemente. «Este lugar se siente como tú. Fuerte, honesto, indestructible». Claire sonrió. «No es indestructible, papá. Solo sigue reconstruyéndose». Esa tarde, cuando la multitud se dispersó y el sol comenzó a ponerse, Claire salió al exterior con su familia. Las luces de la ciudad se encendían una a una, reflejándose en la fachada de cristal del edificio. El aire era fresco, el cielo teñido de rosa y lavanda. En sus brazos, Noah se movió, apoyando la mejilla contra su hombro. Claire lo miró. Luego alzó la vista hacia las letras luminosas del nombre de la fundación. «Algún día», dijo suavemente, «entenderás lo que esto significa». Charles estaba junto a ella, el brazo alrededor de Grace, la voz tranquila. «Lo sabrá», dijo, «porque crecerá en un mundo que tú ayudaste a cambiar». Claire lo miró y sonrió. «No cambié el mundo, papá. Solo decidí dejar de permitir que me rompiera». Observaron juntos cómo la última luz desaparecía del cielo, dejando el edificio envuelto en un resplandor azul tenue. Dentro, los voluntarios aún limpiaban, sus risas suaves pero constantes. A medida que avanzaba la noche, Claire volvió a entrar una vez más. El salón estaba casi vacío, el aire aún lleno de los ecos del día. Se quedó en el centro, escuchando. Más allá de las paredes, la ciudad seguía su curso, sirenas, risas, música distante. Pero allí, en ese espacio silencioso que había construido con los fragmentos de su pasado, solo existía la paz. Cerró los ojos, dejando que el sonido de la respiración de su hijo llegara hasta ella desde el otro lado de la habitación. Era suave, rítmico, vivo, una promesa de que la vida continuaría. No perfectamente, pero sí hermosamente. Cuando salió de nuevo, la noche había caído por completo. Las farolas proyectaban reflejos largos sobre el pavimento, y el letrero de la fundación brillaba contra la oscuridad como un faro. Claire se detuvo un instante, contemplando la vista, la ciudad a sus pies, su familia junto a ella, el mundo aún imperfecto, pero innegablemente suyo. «¿Lista para ir a casa?», preguntó Charles. Ella asintió, acomodando la manta sobre Noah. «Sí», dijo en voz baja, «ya estamos allí». Caminaron juntos hacia el coche, los pasos lentos, las siluetas mezclándose con la luz dorada de la calle. Detrás de ellos, la Fundación Grace permanecía iluminada contra la noche. Un monumento vivo no a la tragedia, sino a la transformación. Dentro de sus muros de cristal, el leve aroma de las flores azules flotaba en el aire, y el eco de las risas prometía que incluso en los rincones más silenciosos de la pérdida,
algo hermoso aún puede florecer.